a ver la primera ley que nos indica, ¿sí? La ley de la inercia. ¿Nos puede ayudar con el texto, Luisa María? Ya voy. Ley de inercia. Todo cuerpo permanece en estado de reposo o continúa con un movimiento rectilíneo uniforme, siempre y cuando una fuerza externa no actúe sobre él. Muy bien, Luisa. Esto nos quiere decir que un ejemplo, un florero, ¿verdad? Un florero que esté sobre una mesa está cumpliendo con una de las leyes de Newton, ¿sí? Ya que indica que el florero está en reposo, no está en movimiento, y para que esté en movimiento necesita una fuerza externa para que el cuerpo se mueva, ¿verdad? Está entendido, ¿verdad? Y en ello tenemos las condiciones de equilibrio, ¿sí? La primera condición de equilibrio que nos indica una de las leyes de Newton es que la sumatoria de las fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y, es igual a 0, ¿no? Entonces, la sumatoria de fuerzas en los ejes coordenados siempre van a ser 0 según la condición de equilibrio. ¿Estamos? Y para ello, para determinar o para encontrar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos en equilibrio, lo haremos por intermedio de diagramas de cuerpo libre. ¿Sí? Tenemos diferentes diagramas de cuerpo libre, pero vamos a manejar 4, ¿sí? En esta vida, en la vida estudiantil de tercer bachillerato. La primera que ustedes ya vieron en el año pasado es cuando el plano es horizontal, o sea, que cuando el cuerpo, ¿sí? Se está moviendo en forma horizontal, ¿sí? Y por lo tanto, hay varias fuerzas que están invisibles en el cuerpo, ¿verdad? Cuando el cuerpo se mueve hacia adelante, sabemos que la fuerza que lo está moviendo se le llama fuerza aplicada o también llamada fuerza neta, ¿sí? El cuerpo, la fuerza que se opone a ese movimiento se llama la fuerza de rozamiento o también llamada fuerza de fricción, ¿sí? Y actúan fuerzas invisibles en el eje Y, ¿sí? Si observamos esta flecha que indica Fn, es la fuerza normal. Normal. Exactamente, muy bien, Kevin. Y la Gracias. fuerza que va hacia abajo, ¿cómo se llama? Gravedad. No, Pues, masa. se llama peso. El Peso. producto de la masa por la gravedad es el peso. ¿Estamos? Vamos a ver el siguiente diagrama. Tenemos el siguiente diagrama, es cuando hay tensiones, ¿sí? Que están actuando con respecto a una masa, ¿sí? A un peso. ¿Estamos? ¿Sí? Y a estos también se le aplica el diagrama de cuerpo libre. Pero aquí ya se lo aplica en el eje coordenado, ¿verdad? Si nos damos cuenta, la tensión 2, ¿sí? Siempre lo hacemos con respecto a un punto de origen, ¿verdad? Que nos indica el punto inicial, donde parte la tensión 2 y la tensión 1 y el peso hacia abajo, ¿sí? Si nos damos cuenta, aquí también hay una tensión. Esta tensión es una tensión 3, pero en el sistema en equilibrio, la tensión 3 es igual al peso, ¿sí? Es lo mismo que ubicar tensión 3 o peso. Son iguales, según la ley de Newton que nos indica, ¿verdad? Y los grados con respecto a cada tensión no cambian, queda la misma, ¿sí? Ese con respecto al segundo diagrama. Tercer diagrama. Tenemos un diagrama de poleas, ¿verdad? Este diagrama de poleas también lo vimos el año pasado, ¿sí? Que indica dos masas que penden con respecto a una cuerda. ¿Estamos? ¿Sí? Cada masa
contiene las siguientes características o las siguientes fuerzas que actúan sobre ella, que son la tensión, o sea, la cuerda que lo está tensionando para moverse. Y esa tensión se opone a un movimiento, o sea, se opone a ese movimiento que es otra fuerza externa invisible, que es el peso, ¿verdad? En este caso, aquí ubican PA, que significa el peso de la masa A, ¿verdad? Y asimismo con respecto a B, ¿sí? Cuarto diagrama. Tenemos un diagrama mixto, ¿sí? Este diagrama es mixto, en la cual actúa un plano horizontal y una polea, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que son las mismas o los mismos elementos que actúan sobre cada cuerpo. Por ejemplo, en un cuerpo horizontal actúa la fuerza aplicada, en este caso que es la tensión que lo está moviendo, la fuerza que se opone al movimiento, que es la fuerza de fricción, y la fuerza normal que va hacia arriba y el peso que lo tiene en la superficie terrestre, ¿verdad? Entonces, son las mismas condiciones. Y para la polea, lo mismo, es la tensión y el peso que indica el movimiento o indica el equilibrio. Vamos a hacer un problema para tenerlo en cuenta, ¿no? Dice, una lámpara de 18 kilogramos cuelga de dos cuerdas que forman un ángulo de 60 grados y 30 grados respectivamente con el techo, como lo indica la siguiente gráfica. Ahí está la gráfica. Dice que hay que dibujar las fuerzas que actúan y calcular, en este caso, el valor de la tensión de cada cuerda. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Este ejercicio lo vamos a hacer por intermedio del diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver. Tenemos el plano cartesiano, ¿sí? En el eje X y en el eje Y. Esta tensión que está con respecto al ángulo, esta tensión que está con respecto al ángulo de 30 grados, la voy a llamar tensión 1. Y la tensión que está con respecto al ángulo de 60 grados, la voy a llamar tensión 2. ¿Estamos? Y como les indiqué, esta tensión, que es tensión 3, que es igual al peso de esta masa. Por eso la voy a llamar de esta manera. Tensión 3 igual al peso. ¿Estamos? Y obviamente a cada tensión le va a corresponder el mismo ángulo. No cambia, no varía. ¿Estamos? Como siguiente punto, nos indica esto, que Fx igual a T por coseno de A y Fy igual a T por seno de A. Las coordenadas, ¿sí? Automáticamente, sí, vamos a hablar de una cantidad por. Ya le voy a indicar una cantidad por que no son solamente a los lados, ¿verdad? Y esta nos da unas de lado a lado. Y bueno, eso contiene sus coordenadas rectangulares. ¿Sí? Ahí va, T1 es igual, T1 por seno de 30, ¿sí? Porque ahí se va a implicar la tensión por seno de 30. Y vaya, pero con tensión igual, T1 de A. A mí con 1 lo voy a hacer con la ayuda de ustedes, ¿verdad? Me va a ayudar la niña Yairly Espinosa. La coordenada en X, sí, ¿cómo sería? Lo que sí no le puedo entender es en el T1 ya porque salió medio pausado en mi. ¿Por qué en X? Porque cada 1. Porque es ¿verdad? ¿Qué tensión es? Porque cada 1 y respecto de G. ¿Está entendido ahí, Yairly? Sí, ya. Ahora, Sí, entonces sería tensión 2X es igual a. Ya, sería. Sería igual, tensión 2X sería igual a tensión 2. A tensión 2 por coseno de. Del ángulo que me está indicando. De 60. Muy bien, así quedaría tensión 2 por coseno de 60. ¿Estamos? Sí. Me va a ayudar el señor Michael Palma. Por lo demás, desactiven el audio. Me va a ayudar con
la tensión, ¿cómo sería la tensión? Sería tensión 2 de X igual. No, Michael. Ayúdale, Antonella Jiménez. La tensión 2 es igual. Es parecida a lo que hicimos con la tensión 1. ¿Qué voy a ubicar? Tensión Y es igual a tensión 2 por el seno de 0 grados. ¿Sí? Esas son las coordenadas rectangulares de cada tensión. Toda tensión que es una tensión tienen coordenadas X y Y. ¿Estamos? Ya que hicimos nuestro DCL, ¿qué significaba DCL? Diagrama de caída libre. Diagrama de cuerpos libres, ¿verdad? Entonces, Eso. ya que tenemos nuestro diagrama de cuerpos libres, empezamos a sacar el valor del peso de la masa, ¿verdad? Sabemos que el peso, ¿a qué es igual? El peso es igual a la masa por la gravedad. En los ejercicios vamos a tomar en cuenta la gravedad 9.8 o 10, como ustedes lo consideren, ¿verdad? Lo importante es que el ejercicio esté bien ejecutado. Seguimos. Peso es igual. ¿Cuánto equivale a la masa? 18 kilogramos según el problema, ¿verdad? Y la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Siempre la gravedad tiene esta unidad. Al multiplicar 18 por 9,8, resulta 176,4 newton. Siempre todas las fuerzas tienen esta unidad, la unidad en newton, ya que estamos viendo las leyes de Newton, ¿verdad? Ya obtenido el peso, como les indiqué anteriormente, el peso es igual a la tensión 3, ¿sí? Por estar en equilibrio. Vamos con las condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio que indiqué fue la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Siempre tengo que hacer esta condición en X y después que hice en X, en Y. Primero vamos a aplicarlo en X. Y para hacerlo en X, nos vamos a guiar obviamente por el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan en X? ¿Cuáles son las fuerzas en X? Las fuerzas horizontales. Si nos damos cuenta, hay una flechita hacia la derecha del centro y otra flecha del centro hacia la izquierda. Cuando va hacia la derecha, siempre va a ser positivo. Y cuando va hacia la izquierda, siempre negativo. Hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Sí? Luego, ¿qué fuerzas actúan en X? El T1X, como lo estoy indicando aquí en la sumatoria de fuerzas, y el T2X. Pero el T2X, como está en el lado izquierdo, igual a 0. ¿Hasta ahí está entendido? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. T2X es 1 por coseno de 30 grados. En el monitorado. Y T2 por C2 igual a 0. El diagrama no la necesito. Y sacar operaciones. Sacar los resultados. Aquí va de coseno de 30 grados. 50 grados es 0,866. ¿Sí? Menos 0,5. Igual 0. Lo que hicimos fue sacar los resultados de los cosenos. Nada más. Ahora, este puede ser término negativo, pasarlo al otro lado de la ecuación. Y cuando paso un término al otro lado de la ecuación, ¿qué pasa? Muy bien. Como es ahora, ¿verdad? El término de cambio lo mismo en el otro lado cambiado, en este caso positivo. Acá uno, el 0,866, ¿qué está haciendo con el T1? Está multiplicando. ¿Y qué Así pasa que- para el otro lado? así. Ahí, lo ubico lo mismo, en el no multiplico. Es una acción, es una división.
voy a dividir 0,5 para 0,88, perdón, 0,86. De la misma manera, dividir 0,5 para 0,866 me va a dar 0,58 por T2. Siempre el coeficiente va al inicio y después la cantidad litaria. ¿Sí? Entonces, esa viene a ser nuestra primera ecuación. ¿Estamos? Esa va a ser nuestra primera ecuación. Hasta ahí, señores estudiantes, ¿hay alguna pregunta? No. No, profe. Muy bien. Seguimos con la siguiente condición de equilibrio. ¿Cuál es la siguiente condición de equilibrio? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Muy bien, Luisa, muy bien. Los demás, por favor, ayúdenme desactivando los audios. La compañía Luisa es sumatoria de fuerzas de iniciación, ¿verdad? Y sí mismo nos vamos a guiar con el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Con respecto ahora solamente con las fuerzas que actúan en Y. Las fuerzas que actúan en Y son de una positiva. ¿Por qué es positiva? Porque está yendo hacia arriba, ¿verdad? Y T que también es positiva porque la flecha nos lo indica que está hacia arriba. Y además, ¿qué fuera puente? ¿Qué fuera En 3 sobre eso. la tensión de viene negativo, porque va abajo. Siempre con respecto al eje Y, ¿sí? Desde el centro de origen, desde el punto de origen hacia arriba siempre va a ser positivo. Por eso la tensión 2 en Y y la tensión 1 en Y son positivos. ¿Y por qué? Porque hacia abajo de Y siempre va a ser negativo. Entonces, por lo tanto, de la siguiente manera. Si mismo con las en X, lo que vale 1 Y. Y vale 1 por el seno de 30 grados, Y vale a por el seno de 60 grados, y el peso que ya habíamos sacado anteriormente equivale a 176,4 newton. Perdón. Igual, en nuestra forma, lo que hacemos eliminar ya nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Estamos? Y así mismo, como hicimos, vamos a los senos de cada lado. Es 0,86. Y el peso, voy a hacer el cambio. El lado izquierdo sin igual, lo borro y al pasarlo, lo hago cambiando. Como digo, que es positivo, ¿verdad? Y esa es nuestra ecuación número 2. ¿Sí? Hasta ahí quiero hacer alguna pregunta. No, profe. Muy bien. Ahora, haciendo un pequeño repaso. ¿Sí? En plan T1 y 0,58 por T2. ¿Sí? Ecuación 2. Entonces, lo vamos a dejar. Pero voy a ubicar 0,58 por T2, como voy a hacer ahora. ¿Sí? Estamos en el número, el número que tenga 0,5. Y los demás elementos, ¿sí? Luego que voy a multiplicar los números. ¿Estamos? Lo que voy a hacer es multiplicar los números. 0,58 por 0,5 me va a quedar 0,29 por T2. Más el siguiente término, lo mismo, ¿no? 6,4. Las mismas en este caso suman, ¿verdad? Sería 1,156 por T2. 176,4 newton. ¿Hasta ahí alguna pregunta, señores? No, profe. ¿Entendido? Sí. Y por ahí con interrogativo. El mismo en el segundo miembro de la y pasa con un coeficiente de 2. Está dividido. Y así 156, 152,6 newton. Entonces, de la 2. Me falta encontrar el borde del 1. Y me encuentro el borde del 1, ¿qué es eso? Reemplaza la ecuación, la primera. Muy bien. Una y la siguiente. En plata de 2 equivale a 152,6 newton en ecuación 1. Y aquí no ecuación 1 igual a 1,58 y resulta de la siguiente manera. Estamos lo mismo, el valor de 2 porque es valor numérico. 152,6 newton. Equivale a multiplicarlos de 4,51 newton. Y ahí están los resultados de las tensiones. T1, T2 y T3, ¿verdad? Y por eso, sí, vamos a hacer este. Okay. Palma, por favor, activa el video.
como les indiqué en la reunión, tienen que tener a la mano, ¿sí? El cuaderno de apuntes, lápiz, borrador, esferos y una calculadora. Lo vamos resolviendo, profe. Sí, Profe. tienen que resolverlo. Listo. Estoy viendo que no están trabajando todos. Verán que yo percibo y estoy anotando aquí lo que están trabajando. ¿Sí? Por favor, pónganse a trabajar. Bueno, ¿a alguien le salió el valor del peso? ¿Cuánto equivale el peso? 539 newtons. 539 newton. 500. ¿Cuánto A equivale? mí sí me salió así. Salió otro. A mí me salió- 55 por 9,8. 539. Sale Salió 539 otro. exacto. Sí. Muy bien, 539 newton. Sí.